La regeneración. La regeneración fue un movimiento político dado en la segunda mitad del siglo XIX. Este movimiento fue liderado por Rafael Núñez. El objetivo de este era contraponer el movimiento de liberalismo radical, liderado por Tomás Cipriano de Mosquera, y enfatizó en modificar la constitución de ese momento, que nos hacía como Estados Unidos de Colombia. Núñez fue acompañado por los liberales no radicales, es decir, los moderados. Núñez propuso un lema que decía una nación, un lema, un solo Dios. Este lema sirvió porque el liberalismo radical de Tomás Cipriano de Mosquera tenía un Estado dividido con cada parte de su propio poder, dejando de lado el ser de una nación. Además del liberalismo radical, imponía un Estado laico, que no fue bien aceptado por las personas. La situación del país era caótica. Luego del posicionamiento de los liberales radicales, Julián Trujillo era el presidente y Núñez era el presidente del Congreso. El día del posicionamiento de Trujillo, Núñez pronunció una frase, la cual decía lo siguiente: hemos llegado al punto en el que es decir, entre una regeneración administrativa. Con esta frase se llamó a la guerra. Hablemos de la Constitución del 1863. En esta Constitución se abolió la pena de muerte, teníamos un Estado laico y se redujo el poder de la rama ejecutiva. Disminuyó el periodo presidencial y otorgó el poder al presidente del Congreso. Características. Renovación de liderazgo. Esta se da principalmente porque en el país habían y todavía se puede decir que hay crisis internas y externas. Las crisis internas. Podemos decir que las crisis internas se dio principalmente por la Guerra de los Mil Días, que fue una guerra civil entre liberales y conservadores. También el descontento social, ya que los campesinos no se sentían incluidos en los beneficios y eran los más afectados. Las crisis externas. Eran escándalos que habían en esos tiempos que eran sobre la corrupción o políticos. También los factores económicos como los cambios demográficos que se pudieron haber visto y esto se vio más tarde con la separación de Panamá y la intervención de Estados Unidos que se hizo separar en 1903. El 3 de noviembre de 1903, Panamá promulgó su separación y el 6 de noviembre de ese mismo año, Estados Unidos aceptó la separación de Panamá. Descontento con la dirección actual. También se puede dar con el descontento y la dirección actual, que es cuando los miembros del partido escogido no cumplen con sus propuestas. Enfoque a la ciudadanía. Esto era principalmente por las desigualdades sociales y económicas, y ha tenido un enfoque que es escuchar a todos los ciudadanos. También se les dio educación para que pudieran participar en decisiones políticas y democráticas. Causas de la regeneración. Crisis del federalismo. El modelo federalista adoptado durante la Constitución de Río Negro en 1863, impulsado por los liberales radicales, había llevado a una fragmentación del poder de los Estados Unidos de Colombia, generando una inestabilidad política y económica. Los estados tenían demasiada autonomía, lo que impedía una administración eficiente y centralizada. Conflictos internos. Durante Durante los años del federalismo, el país sufrió varias guerras civiles recurrentes con enfrentamientos entre liberales radicales y conservadores. Estos conflictos profundizaron el caos y la necesidad de un cambio que promoviera el orden. Ascenso del Partido Conservador. Los conservadores liderados como Rafael Núñez vivieron el descontento social y político
con una oportunidad de regresar al poder y restaurar sus valores basados en la centralización del poder, el fortalecimiento del gobierno, una mayor influencia de la Iglesia Católica en la educación y en la vida pública. La alianza con la Iglesia Católica que había sido desplazada por parte de los reformistas liberales, apoyó el proyecto de regeneración buscando recuperar su papel protagónico en la sociedad colombiana, especialmente en la educación y en la moral pública. Necesidad de orden y estabilidad. El país sumido en el caos y la fragmentación requería un sistema político más fuerte y centralizado para promover el desarrollo económico, la paz y la cohesión nacional. Consecuencias. Promulgación de la Constitución de 1886. Una de las principales consecuencias fue la promulgación de la Constitución de 1886 porque reemplazó el federalismo por un Estado centralizado, renombrando el país como la República de Colombia. Esta constitución duró más de un siglo, hasta 1891, y se consolidó el poder en Bogotá, eliminando la autonomía de los estados. Restauración de la Iglesia Católica. La regeneración devolvió a la Iglesia Católica a una posición dominante en la educación y en la vida pública. El concordato firmado con el Vaticano en 1887 reaccionó oficialmente a la Iglesia como una institución clave en el país y el clero recuperó influencia en los asuntos políticos y sociales. Represión de las libertades individuales. El régimen regeneracionista implementó un gobierno autoritario que limitó las libertades civiles como la libertad de prensa la, y de expresión. Se estableció una censura que sofocó las ideas liberales y la crítica del gobierno. Conflicto político. La centralización y el autoritarismo generando un descontento especialmente entre liberales. Esto, combinado con las tensiones sociales políticas, culminó la Guerra de los Mil Días en 1899 hasta 1902, un conflicto devastador que dejó al país en ruinas. Estabilidad económica limitada. Aunque la regeneración promovió un mayor control de la autonomía en el país, el Estado sobre la economía buscó estabilizar las finanzas públicas. El país seguía siendo predominantemente rural y pobre. La falta de desarrollo económico y las profundas desigualdades sociales persistieron.